Estuvimos conversando con Nuria Spark, entonces presidenta ejecutiva de Servir, que nos decía que hay esta ley que se iba a aprobar hace poco, que les da 90 días para producir estos 5 proyectos de ley que terminarían, digamos, de armar la carrera pública, digamos, el servicio civil en el Perú. El servicio civil en el Perú, correcto. A ver, bueno, ¿cómo si no lo van a...? Antes yo recuerdo que el discurso de ustedes, el suyo particularmente, era que esto no se podía hacer así, que era un asunto de aproximaciones sucesivas, porque era demasiado complejo, esta selva era inextricable, y que poco a poco había que ir armando el muñeco. Y ahora resulta que en 90 días hay que armarlo completamente. ¿Qué cosa va a salir de ahí entonces? Bueno, lo que vamos a hacer es, digamos, tratar de hacer lo mejor posible dentro de las restricciones de información que tenemos. Uno de los temas que en varias oportunidades he mencionado es que no teníamos información de cuántos trabajadores, dónde están, qué saben, etcétera. Y ni tampoco teníamos la historia de la gente. Es decir, uno entra a una entidad, sale, entra por la ventana, sale por la puerta, y al final del día hay un desorden terrible. Entonces, nosotros hemos empezado a construir el Registro Nacional de Empleados Públicos, de servidores públicos, el servicio civil, y ya tenemos inscritos más de 600.000 personas a nivel nacional. Casi el 91%, 92% de las instituciones del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, perdón, han cumplido. Las del Gobierno Regional en un poquito menor medida, 80 y tantos, y luego en los gobiernos locales son los más complejos de llegar. Entonces estamos haciendo el gran esfuerzo de hacer este registro. Ahora, sin embargo, esta información nos va a permitir obviamente conocer mucho más, con mucho más finura, si cabe el término, exactamente en qué regímenes están las personas, cuánto gana, lo estamos cruzando con la planilla pública del MEF, que además con el MEF estamos trabajando muy estrechamente este tema, porque al MEF también le interesa saber que hay una persona detrás de cada sol que está saliendo, claro, obviamente, de la caja, ¿no? Empleados fantasmas. Exactamente, entonces estamos haciendo este cruce de información. Entonces, en 90 días nosotros tenemos que producir los esqueletos y básicamente el contenido de las normas de la Ley de Carrera del Servidor Público, que debe incluir las reglas para el acceso, ascenso, evaluación y salida de los trabajadores en el servicio, la ley de los funcionarios y los empleados de confianza. Fíjese estas primeras 2 capas de las que le hablaba en la secuencia anterior, que regula el acceso meritocrático de profesionales calificados a los puestos gerenciales del Estado. Ese es el contenido que nosotros estamos trabajando en este momento. La ley del sistema de remuneraciones. Este tema es muy complejo, muy álgido. Estamos hablando de alrededor, poco más de 20.000 millones de soles anuales que van en remuneraciones para el sector público. Como usted comprenderá, 20.000 millones, todavía no tenemos muy claro quiénes, dónde, etcétera, dónde se ponen los soles. No podríamos hacer una norma de remuneraciones muy exhaustiva, sino más bien lo que vamos a hacer es poner las grandes definiciones, que es lo que más le pide a Servir el operador del sistema de recursos humanos. No todos entienden el término CAFAE igual, sorprendentemente. No todos entienden el término, qué sé yo, refrigerio y movilidad de la misma manera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es normalizar un poco el lenguaje ahí para facilitar también que podamos tener un mayor control sobre la planilla pública. Luego tenemos una ley de gestión. Entonces habría un sistema de escala similar. Hay que tratar, o sea, por ley no vamos a establecer las escalas porque eso haría muy inflexible, sin duda, claro, cualquier escala. Entonces, pero sin embargo sí se reconocerá allí algunos indicadores, como por ejemplo cuando construimos la escala de los gerentes públicos, ¿no? La escala de gerentes públicos es responde muy bien al mercado, por ejemplo, porque allí se paga no solamente el puesto de la persona, que es una suerte de precio que tiene el puesto en cualquier institución, sino además cuántas responsabilidades tienen, qué presupuesto tiene, cuánto personal, cuántos sistemas administrativos, y además reconoce la historia salarial de la persona para que no ocurran casos de que vengo ganando 1 y de repente gano 1.000 cuando me han puesto en tal puesto. Entonces, es muy... ¿Y cómo se hace ahí para, digamos, se trataría de homogenizar o no estos regímenes distintos que hay ahora, por ejemplo, este régimen privado que hay para las instituciones como Servir y otras, SUNAT, y el régimen público normal? Habría que mantener esa diferencia, o todo pasarlo más bien a un régimen tipo privado. Claro, nosotros, y por ahí, por eso me iba a defender un poco de mi argumento, que ha sido en varias oportunidades le he dado, y es que nosotros lo que creemos es que debemos construir unas nuevas carreras públicas en el futuro, que sean una suerte de trasvase, que podamos ir pasando a alguna gente, como se ha hecho en la carrera pública
examen, evaluación, pasas con nuevas condiciones Claro. y se deja lo anterior. Porque recrear, o mejor dicho, arreglar la 276 o adaptar el 728 es reconocer que eso está bien y no necesariamente está bien. No. Estos vacíos y estos casos nos demuestran una y otra vez que no se puede poner un parche. Lo que hay que hacer es crear una norma que sea mucho más flexible, que responda básicamente a los 3 principios del servicio civil del Perú. Mérito, flexibilidad y sobre todo un servicio mucho más cercano al ciudadano, ¿no? Bueno, luego finalmente las otras 2 leyes son la ley de gestión del empleo, que establece las reglas generales para gestionar a los trabajadores públicos, es decir, el área de bienestar, cosas que hoy día no existen en las oficinas de recursos humanos, y finalmente la de gestión de incompatibilidades, que eso es un tema bien importante porque va a unificar la dispersión normativa en materia de limitaciones, incompatibilidades, prohibiciones. Hoy día tenemos que el código de ética, que la norma que prohíbe, la norma que restringe, todos son restricciones y prohibiciones, y en 5 normas diferentes, en 5 leyes diferentes, sin contar los decretos supremos que hay abajo. Entonces esta es una oportunidad para, nuevamente, organizar y derogar todo lo anterior. En este momento tenemos un decreto supremo que está para la firma ya, para el despacho del presidente, donde se derogan precisamente muchos, me parece que 20 y tantos decretos supremos, porque la idea es ir limpiando el sistema para que podamos construir un servicio civil que sea mucho más adaptable a los estados más modernos como el que intenta ser el nuestro, ¿no? Increíble. Los que están definidas. Bueno, también las carreras vinculadas a las profesiones de la salud, ¿no? Tienen reglas propias. También el caso de los policías, las carreras de los magistrados. Fíjense que hay un montón de carreras, la de la fiscalía, los diplomáticos, ahí nada más hay 7. Y nosotros creemos, por ejemplo, nos hicieron una consulta si debería haber una carrera para el trabajador penitenciario. Sin duda, tienen unas reglas completamente diferentes al resto. Entonces nosotros hemos opinado en ese sentido. Entonces, probablemente hay una suerte de carrera general donde lo que se busca es profesionalizar el Estado, proteger al profesional del Estado que mantiene el conocimiento y que digamos, no lo vamos a echar cada vez que cambia una administración. Y luego están los directivos públicos, o mejor dicho, los funcionarios, que son típicamente funcionarios de gobierno, y luego están los trabajadores, digamos, que ya son el apoyo, ¿no? Entonces, esos son como los 3 grandes grupos. ¿Cómo hacer para entrar al tema de los gobiernos locales? Porque en los gobiernos locales lo que hay es una especie de lo que en ciencia política se llama un patrimonialismo absoluto. Ahí no hay meritocracia, no hay nada, el alcalde entra, pone a su propia gente, normalmente pues está amarrado a, esos son familiares o amigos o partidarios o lo que sea, y se favorece a los amigos en las obras, en fin, ahí es el botín, en buena cuenta, ¿no? Sobre todo ahora que están ejecutando casi el 50% de toda la obra pública. ¿Cómo ordenar eso? Bueno, la verdad es que las municipalidades son más de 1.800 y entonces, claro, son 1.800 realidades, porque no es lo mismo la municipalidad de Tilali, ¿no?, en Puno, que la municipalidad de Lima. No hay comparación. No hay comparación con las 17 municipalidades que están en el programa de inversiones, que tienen muchísima plata de canon, con aquellas que no reciben absolutamente nada, ni una distrital de Lima con una distrital ni siquiera del Cusco. Entonces, la verdad es que la dispersión, digamos, en materia de gestión que hay en materia local es muy compleja. Hay una norma que nosotros tenemos dentro del paquete de normas que se dio para el servicio civil, que era la norma de optimización facultativa, que creo que es una buena oportunidad, sobre todo para las nuevas autoridades que están asumiendo sus responsabilidades el 1 de enero. Esta norma, que es el decreto legislativo 1026, lo que da es la oportunidad que los gobiernos locales y regionales adapten, dado que esto es el área de recursos humanos del Estado, adapten sus recursos humanos a las nuevas organizaciones que tienen a nivel local y regional. Sí, que reformen, que modernicen. Pueden hacerlo, y si esto tiene un impacto incluso en remuneraciones, puede negociarse con el Ministerio de Economía y Finanzas un impacto. Es bien interesante, es una norma altamente flexible que hasta ahora nadie ha utilizado. Está reglamentada, incluso hemos sacado este año como parte de nuestros logros institucionales, es precisamente haber reglamentado esta norma que era muy complicada de reglamentar, y finalmente salió el reglamento del 1026 este año, ¿no? Así que es un instrumento que creo que tanto alcaldes como presidentes regionales podrían echar mano, ¿no? Deberían poder usar, efectivamente. Porque por otro lado, lo que hay interesante ahí es que por lo menos el año pasado fue así, intentaron hacerlo, no sé si con qué resultado. El Ministerio de Economía quería dar ciertos fondos
adicionales a las municipalidades en la medida en que incrementaran, por ejemplo, recaudación propia, porque no recaudan. Nadie paga impuesto predial en el Perú fuera de los distritos centrales de Lima. Entonces y reciben un montón de plata y claro, es un desincentivo a la recaudación, entonces no hay fiscalización local tampoco a lo que hace el alcalde. Es una cosa muy perversa, ¿no? Y son muy distintas, ¿no? Las municipalidades provinciales y las distritales son sumamente dispersas, distintas. No. Hay municipalidades donde están solo el alcalde y el tesorero, y entonces, claro, el alcalde hace las funciones de alcalde, de autoridad, y el tesorero hace de tesorero, de contador, de jefe de recursos humanos. Es decir, uno puede ver a una misma autoridad viniendo a 5 reuniones en Lima para 5 temas diferentes, porque no hay más personas, ¿no? Sí, pues. Entonces eso depende un poco del tamaño, y en el Perú hay muchísimas municipalidades, ¿no? Bueno, Nuria, vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos. Entonces, hay 3 meses. ¿Cuánto tiempo ha pasado de los 3 meses? Han pasado 5 días. Nosotros ya tenemos nuestros equipos de guerra trabajando dentro de la institución. Gracias a Dios, Servir es una institución muy flexible, y entonces hemos armado equipos internos vinculados cada uno a una de estas normas, donde estamos cogiendo, obviamente, las experiencias más importantes que hemos recabado en estos 2 años, las experiencias internacionales. Hemos hecho un estudio de benchmarking de 16 países con los mejores servicios civiles del mundo, y sobre eso estamos trabajando. Ahora, estamos trabajando, es cierto, apurado. Para nosotros, este trabajo estaba establecido en el año 4. Estamos empezando el año 3. Pero bueno, nos están adelantando simplemente una responsabilidad que teníamos, ¿no? Muy bien, Nuria Sparks, directora ejecutiva de Servir. Gracias.